Como lo mencioné hace un momento y también en episodios pasados, soy muy fanático de las películas que logran fusionar elementos, y en este caso hasta imágenes en video de eventos de la vida real con las historias ficticias y personajes que nos están presentando. En este caso, Brian De Palma nos muestra el éxodo del Mariel, el cual fue un movimiento en masa de cubanos quienes partieron del puerto Mariel en Cuba hacia los Estados Unidos entre el 15 de abril y el 31 de octubre de 1980. A los inmigrantes o miembros de ese éxodo, de hecho, se les conoce como los Marielitos en Miami. Cara Cortada fue filmada por 24 semanas, desde el 22 de noviembre de 1982 hasta el 6 de mayo de 1983. Entonces los eventos presentados en el film eran bastante recientes. Era como si hoy en día pusieran un evento del 2020, digamos, que hablaran de la pandemia, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, tuvieron que haber tocado un nervio en ese momento, al menos desde el punto de vista sociopolítico, con las personas que participaron del éxodo o se vieron afectadas por el mismo. Entonces, les pregunto, ¿qué opinión les merece que la película haya mostrado eventos históricos reales, bastante recientes de ese momento, para contar la historia de ascenso y caída de un capo de la droga en Miami? Empecemos contigo, Joe, a ver. La verdad que una apuesta bastante no arriesgada, ¿no? En su momento. De hecho, tengo entendido que hubo partes incluso que no dejaron filmar en Miami. Creo que es la parte, si mal no recuerdo, la parte donde estaba en el refugio. Eso lo tuvieron que filmar en Los Ángeles. En mayo, tengo entendido que la mayoría de la película se filmó en California, en Los Ángeles. Hubo muy Exacto, pocas escenas que precisamente se por eso, filmaron en porque hubo Miami. mucho rechazo de la comunidad, digamos, Uh-huh. de los cubanos que estaban en Miami. Y bueno, o sea, la verdad que fue algo muy arriesgado, o sea, y como tú dices, tocar un tema tan sensitivo, tan en el momento que estaba ocurriendo, porque en verdad me ha pasado muy poco tiempo después. La verdad que fue, digamos, una apuesta interesante que tomó De Palma, ¿no? De hacer su adaptación de Cara Cortada a esa situación, obviamente Oliver Stone también. Eh, y bueno, o sea, pero al final pienso que pagó dividendos porque al final consiguió el cometido, ¿no? La historia, o sea, la película es muy interesante precisamente por eso, porque tocas un tema que pasó en la vida real y lo llevas a este caso digamos, de ficción, porque eso sí nunca ocurrió, de este personaje, ¿no? De Tony Montana y esta película. Te tengo una pregunta, Joe. O sea, pues tú con tu conocimiento, digamos, de la parte fílmica, porque al inicio, o sea, no sé, a mí simplemente siempre me han gustado este tipo de cosas en las películas, como mencioné. El tema, vamos, que pusieran como imágenes del éxodo, ¿cierto? En la vida real. Sí, o sea, pues con personas en la vida real. Pero luego, digamos, entonces había como, o sea, no sé si pasó lo mismo que en la película JFK, Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Que si ellos como que hicieron ¿cómo le Un llamaríamos? tratamiento. Sí, sí, digamos, como un tratamiento, o no, digamos, como que hicieron la escena, digamos, entonces hicieron como el escenario para tratar, digamos, entonces como de reimaginar la escena y filmarlo, porque hay algunas, digamos, tomas que se ven, digamos, como muy limpias, ¿sí me van a entender? Y hay unas que se ven como grainy, así, digamos, entonces, pues, no, Claro. como arenosas y Igual que que se nota JFK, que son de JFK pasa esa lo época. mismo. Hay una que se ve que son retomadas, Sí, correcto. o probablemente digamos, de archivos viejos, a lo mejor estaban muy hecha leña, qué sé yo, pero si en JFK también notas que hay unas que son, digamos, cintas originales de la época. Por eso, Igual esta, ¿no? pero fue así, o sea, o tú crees, digamos, o sea, pues no, que todas eran de la época. No, no todas eran de la época, algunas eran de la época, algunas sí, Porque algunas sí me también, acuerdo. digamos, puede depender, digamos, no sé, del tipo de cámara con que filmaron, digamos. Yo he visto, un ejemplo, videos, no sé, de conciertos o de eventos, digamos, de los 70, incluso hasta los 60 por YouTube, que se ve pero nítido y obviamente se nota que lo filmaron con una cámara, o sea, y se lo juro, Sí, pareciera que fuera una cosa que la filmaron hace 10 años, una cosa así. pero ya es un tema de remasterización, o sea, ya tú puedes agarrar una película que de repente tenga defectos y le haces un remaster a todo, digamos, a todo lo que fue el fílmico, y que ya no deben tener fílmico, deben tener igual todo eso en digital para hacerle todo ese tratamiento que le hacen, pues, pero igual esta no nos vamos muy lejos, o sea, tú ves esta y hay ciertas partes, incluso, o sea, la parte donde está Fidel hablando, esa parte se ve nítida, con todo y que es súper vieja, pero es por todo ese tema, digamos, de la remasterización cuando ya la subes a calidad HD, eso ya tiene, digamos, un tratamiento que hace que se vea mucho mejor. Ok. Ralphie, ¿qué opinas?
No, y muchas de esas tomas también tienes que tener en cuenta cuando hablabas de lo del concierto, de pronto el discurso de Fidel y todo eso, que fueron tomas estáticas, o sea, tomadas desde una cámara montada en un trípode, probablemente planeadas, versus estas cámaras en movimiento, que en esa época no había estabilización de la película. Aparte, puedes tener diferencia de ISO entre los films que usaron. Entonces, entre mayor sea el ISO, más sensible a la luz y más se ve el grano en la imagen. Entonces, bueno, digamos que al final eso a mí me gusta. Y ver, digamos, como esas diferentes tomas que se ven de diferentes calidades en diferentes momentos, siento que le añaden un poco a todo el tema de caos que está pasando y a todo lo que está ligado, pues, toda esta migración, todo este éxodo masivo. Ok, algo que no logré averiguar yo, no sé si pudieron ustedes, y lo busqué, indagué, tuvo que ver con lo que dijo yo hace un momento, pues de que no permitieron que se filmaran, digamos, la mayoría de las escenas en Miami, ¿cierto? Ahora, lo que no sé, digamos, fue si se debió al tema, digamos, de los Marielitos, o sea, que lo vieron como un tema, no sé, como muy reciente, ofensivo, no lo sé, o si fue un tema, digamos, como de que le iba a generar o crear una mala imagen a la ciudad por el tema de las drogas. Lo pregunto por lo siguiente, porque esto estamos hablando de 1983. Un Ujú. año después se estrenaría una serie, digamos, pues que revolucionó, digamos, los 80, que fue Miami Vice, ¿cierto? Que si hay una serie, ¿sí? Que si me preguntan a mí, no pintaba a la ciudad de Miami, o sea, se veía bonito y todo, sí, todo lo demás, pero era un tema de que, o sea, era narcotraficantes por todos lados, Ujú. cocaína por todos lados, ¿cierto? O sea, tiroteos por todos lados. Entonces era una serie que se basaba, digamos, o sea, pues que tenía que ver y se influenció obviamente directamente por el éxodo, digamos, pues, ¿no? De cubanos y de otros tipos, digamos, de nacionalidades que llegaron, digamos, a Miami en ese momento, a finales de los 70, inicios de los 80, a la ciudad de Miami. Y obviamente la ciudad de Miami, pues no, con los rascacielos y todo lo demás, obviamente todo eso es parte de eso, ¿sí? El lavado de dinero, todas estas cosas. Bueno, no, tampoco es que en Panamá nosotros somos, digamos, sí, extraños con ese tipo de cosas. Pero me refiero, digamos, a que, o sea, no puedo creer que en un año cambiara, digamos, obviamente, pues no como tan dramáticamente el hecho de que no dejaran filmar a Brian De Palma con Al Pacino y Michelle Pfeiffer en Miami y luego un año después, obviamente, o sea, Miami Vice después se volvió un fenómeno cultural, pero, o sea, Don Johnson, Philip Michael Thomas, Michael Mann, o sea, pues no eran casi nadie, ¿cierto? En ese Iba James momento. Olmos Entonces, tampoco. sí, sí, exactamente. Entonces, o sea, pues no sé qué opinan ustedes, pues así, ¿les pareció como un cambio muy brusco, digamos, Que yo entonces, pues no, pienso, por parte de los líderes en la ciudad? Yo es tengo que yo pienso, entendido que era un tema de la comunidad cubana, o ajá, sea, más exacto, que, más exacto. que de la ciudad como tal. Y como lo mencionabas al principio, pues de qué imagen iba a dejar sobre los cubanos que ya de por sí estaban en un momento social complejo en su isla y en un momento social complejo en Miami. Así es. Ok, ok. Yo algo que agregar, porque también Sí, había no, cubanos totalmente, en Miami totalmente de Vice. acuerdo. Sí, también había cubanos, pero no es que el personaje principal del villano era un cubano y hacía lo que hacía Tony Montana, ¿entiendes? O sea, eso fue lo que chocó. Ok, algo que sí logré averiguar después fue que hubo personas que se ofendieron, ya que al inicio de la película, digamos, entonces, pues no, la leyenda que sale, que dice que llegaron 125,000 cubanos, digamos, en ese éxodo durante los meses que duró, y que de los 125,000, más de 25,000 eran criminales, como era la peor lacra, algo que decía así, ¿no? ¿Cierto? Más o menos algo así, como una palabra similar, la peor lacra, digamos, de las cárceles cubanas. Creo que esa fue la parte, ¿cierto?, que ofendió a las personas y que obviamente, digamos, ha habido documentales, o sea, después, dedicados a los Marielitos y que decían, bueno, es que Cara Cortada decía que había llegado la peor lacra de Cuba a Estados Unidos, cierto, pero aquí están, digamos, y las contribuciones que han hecho y al parecer como que, o sea, ¿no? Que tienen un listado, digamos, pues, ¿no? De los que llegaron y demás y lo que han hecho y que han logrado y que han sido personas, digamos, que han contribuido a la sociedad, ¿cierto? Y que, digamos, Claro, entonces, pues que me imagino que sí habrá habido sus criminales también, claro. ¿cierto? Y que obviamente lo obviaron en el documental, ¿sí? Porque, digamos, pues tampoco es que llegaron médicos o neurocirujanos,
¿ok? Pero, pero sí, lo importante, digamos, es que entonces, pues que también saben que pudo haber sido, pudo haber sido, creo que también no sé, algún cambio de gobierno, no lo sé, creo que las elecciones fueron en el 81, después en el 85, entonces no, probablemente sí fue la comunidad cubana entonces en Miami la responsable Pero, del tema. o sea, ten en cuenta una cosa que estaba yo pensando y es, para que el gobierno cubano haya dejado que esta gente se fuera, o sea, muy probablemente no iban a dejar fugarse los ciudadanos más preparados y talentosos de todos, pues. Entonces, creo Exactamente. que por ahí la teoría de que iba una mezcla eh, interesante entre todos esos 125,000 Sí. es posible. Ahora, para los que no saben, digamos, del éxodo del Mariel, entonces, o sea, era que Castro, digamos, prácticamente dijo que de tal fecha a tal fecha voy a dejar, digamos, porque las personas que tienen familiares en Estados Unidos, sí, que los vengan a buscar, ¿cierto? A este puerto, el puerto de Mariel, y se pueden ir, ¿cierto? Entonces, digamos, pues lo que llegaron, digamos, fueron embarcaciones privadas, tengo entendido, ¿cierto? Entonces, digamos, o sea, pues, no, que iban y volvían. Entonces, ustedes se imaginan, digamos, porque ustedes están, digamos, en su bote, en su yate y demás, y creen que van a buscar a sus familiares y les suben un montón de criminales, violadores. O sea, yo sé que ese viaje, digamos, no es muy largo, ¿cierto? Pues no, Sí. de Cuba a Miami, ¿cierto? Son Pero de 90 todas maneras, millas. o sea, no estás en tu yate o en tu bote, ¿cierto? Y te meten, digamos, ahí unos criminales. Debe haber algunas historias, ¿no? Debe haber habido algunas historias interesantes en esa travesía o en Sí, esas travesías. y al final, ¿qué control tenía el gobierno cubano también de quién tenía familia y Ninguno. quién no tenía? Ninguno. Y ninguna responsabilidad tampoco, porque una vez que zarpaban, entonces, pues no, ya era una responsabilidad de las personas que se lo llevaban. Así que muy interesante el tema y bueno, pues no, un tema de la historia, por eso que me gusta cuando hacen este tipo de cosas en las películas. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.